Qué bueno que están puestos de pie. Vamos a leer la escritura, por favor, capítulo 15 de Génesis. Seguimos con nuestro estudio de Génesis en capítulo 15, comenzando con versículo 1. Si tienen sus Biblias para seguir esta mañana, el tema se llama justificación por la fe. Dice la escritura: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eleazar de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Versículo 4. No, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor: tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció a él como justo. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Pedimos que en esta mañana abres nuestras mentes al entendimiento de lo que nos quieres decir aquí en este pasaje. Que nosotros podamos recibir esta palabra no solamente en la mente, pero también en el corazón, y no salir de aquí como entramos, pero salir de aquí personas diferentes, realizando tu plan de salvación desde Abraham, desde más temprano de Abraham, sabiendo que tú desde el principio nos amaste y viniste para salvarnos. En estas cosas pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sentados, hermanos. Estaba pensando de este pasaje esta semana. Estaba pensando que si el Señor Dios usara WhatsApp, este es el pasaje que nos da un ejemplo de cómo iba a escribir el Señor en el WhatsApp o un texto, si ustedes que usan textos. Por ejemplo, mirando todo el capítulo, comienza con Dios. Dice: no temas, escribió Abraham. Y luego Abraham escribió: no tengo hijo. Y luego Dios le escribió: te voy a dar un heredero. Y luego Abraham escribió: yo te creo. Y luego Dios le escribió: yo soy el Señor. Y luego Abraham le escribió: ¿cómo sabré que se va a cumplir? Y luego Dios le escribió: vamos haciendo un pacto. Si el Señor usara el texto. Mirando la escritura, ahí el primer versículo dice: después de esto. Cuando yo miro esas tres palabras, es muy importante reconocer qué quiere decir eso. Después de esto. ¿Después de qué? Después de esto quiere decir lo que pasó en el capítulo 14. La semana pasada habíamos platicado que Abraham fue y comenzó a hacer pleito con 4 reyes que habían venido desde Samaria, desde Damasco, y se estaban robando a la gente, se estaban destruyendo los pueblos. Otros reinados se los llevaban para atrás como esclavos, y Abraham levantó un ejército de 318 que tenía bajo su dominio, y otros amigos que estaban con él, y fueron y destrozaron estos reyes, y luego les quitaron todo lo que se habían robado, y luego vinieron para atrás y se los regresaron a la gente en que les merecía. Así es que ahora Abraham en capítulo 15 está pensando: ¿qué pasa si esos reyes se juntan otra vez? Si se ponen de acuerdo otra vez, levantan otro ejército y no van a las naciones, van a venir a mí porque les pegué. Estaba pensando, quizás estaba teniendo alguna ansiedad. Y luego
tanto que le habían robado estos reyes a esta gente, y Abraham fue y lo agarró todo y lo regresó a los que les merecían. Él no se quedaba con nada. Así es que el Señor, sabiendo lo que estaba pensando, Abraham le dijo, no temas. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y muy grande será tu recompensa. Una vez más, el Señor viene comenzando a saber lo que está sintiendo Abraham, y como nosotros, Él sabe lo que sentimos. Él sabe lo que nos pasa. Él sabe lo que nos duele. Y aquí les dice a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo. No te preocupes por esos reyes, y yo voy a ser tu recompensa. Pero noten la respuesta que Abraham le dio. Pero Abraham le respondió en versículo 2, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. En esos días, porque cuando uno no tenía hijos, no tenía a dónde repartir sus bienes cuando uno muere, entonces va al criado que ha estado contigo la mayoría de tu vida. En este caso viene siendo Eliezer de Damasco. Así es que a él iba a quedar todo. Pero el Señor le dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Eso es muy dificultoso para que él lo pueda entender, porque si se acuerdan, Dios vino y habló a Abraham cuando estaba en Ur, y cuando estaba allá tenía 50 años. Su esposa tenía 40. Y de ahí Dios le dijo, ¿sabes qué? Ahí comenzó la promesa. Abraham, te voy a dar un hijo, te voy a dar una descendencia, salte de aquí, deja tu familia y vete a donde te voy a decir. 50 años tenía. Como saben, él se fue y se paró en otra ciudad por 25 años hasta que se murió su papá. Y luego de ahí se vino a Cananea, y de ahí se fue a Egipto. Y de ahí ahora está para atrás aquí bajo los árboles de Mamre. Ahora tiene 85 años, Abraham. Su esposa tiene 75 y no hay hijos. Así es que entiendo lo que le pesaba a Abraham. Él estaba pensando, ya no me va a tocar. No va a haber hijos. Yo soy un viejo. Mi esposa no tan vieja, pero también no va a poder tener hijos. ¿A poco vamos a tener? No, así es que aquí le está reclamando al Señor, Señor, no tengo heredero, ese esclavo se va a quedar con todo. Y luego Dios le responde, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera. No sé si ustedes han podido hacer eso. Aquí en la ciudad no se puede tanto. Uno tiene que ir al desierto, tiene que ir a las montañas, laguna, a alguna montaña durante la noche cuando el día está claro, y ve ese retrato. Ve miles de estrellas. Cuando no hay luces de la ciudad, las estrellas brillan. Montones y montones. Y me imagino allá a donde él estaba mirando al cielo y estaba mirando tantas estrellas. Y luego versículo 5 dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Esa es una promesa muy dificultosa para creer, porque él tiene 85, ella tiene 75, y Dios está diciendo, tantos de así va a ser tu descendencia. Y ustedes, nosotros, personas regulares, no íbamos a poder creer eso, porque estamos pensando humanamente. Estamos pensando en estos cuerpos físicos. Estamos pensando que es imposible.
En estos días es imposible, pero para Dios, nada es imposible. Dice el versículo 6. Este versículo es el más importante versículo en todo el Antiguo Testamento. Este versículo. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Ese es un versículo muy poderoso. En este versículo, los judíos en el Nuevo Testamento basaban toda su religión. Este Abraham era el padre de la fe, porque él creyó a Dios y Dios le reconoció como justicia. Más significativo este verso en todo el Antiguo Testamento. Este versículo lo van a encontrar en Efesios, lo van a encontrar en Gálatas, lo van a encontrar en Filipenses, lo encuentran en Corintios, en Colosenses. Todos los escritores van para atrás a este versículo diciendo, el Señor es el que le dio la justicia a Abraham solamente por una razón, y esa razón es porque creyó. El padre de la fe. Ha sido 35 años y Dios todavía le estaba prometiendo a ese hijo y Abraham le creyó. Dice la Escritura que en Romanos 4, 3 al 5, aquí está una de las veces. ¿Qué dice la Escritura? El escritor dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario, sino como un favor, sino como una deuda. Una vez más, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Queriendo decir que no tuvo que hacer nada Abraham, solamente creer. Y una vez más, esto es un poquito dificultoso para que nosotros lo podamos creer, pero que el Señor nomás quiere que le creamos en Él y Él nos da su justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es la justificación? ¿Qué quiere decir? Esa palabra es muy grande y hay muchas versiones de la Biblia que usan diferentes palabras. En realidad lo que quiere decir esa palabra es estar bien con Dios. Estar bien con Dios. Abraham estaba bien con Dios porque le creyó. Aunque todo se miraba imposible, Abraham creyó a Dios y eso es lo que se necesitaba. Y eso es el tema que nosotros debemos de poner en nuestro corazón. Tenemos que creer a Dios. No le hace la circunstancia, no importa la dificultad, no importa que nosotros pensamos que estamos mirando algo imposible. Tenemos que creer a Dios. Bien con Dios. Al que no cometió pecado, dice Corintios, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiremos la justicia de Dios. Ahora, a veces pensamos cuando miramos este versículo que la conversación de Dios con Abraham estaba limitado en lo presente, en que él estaba allá viviendo y no tenía hijos. Pero Dios le estaba dando un mensaje mucho más profundo. Cuando le enseñó su descendencia, cuando le enseñó las estrellas en el cielo, no estaba hablando solamente de las personas que salían de su cuerpo, familiares de sangre,
Dios estaba hablando de algo mucho más grande. Y lo que estaba hablando es que la descendencia va a incluir a las otras personas que no conocemos todavía, que van a ser en nuestro tiempo la iglesia. Noten Gálatas 3:6, dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios, ahí está el versículo otra vez, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Pero noten el versículo 16, dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a sus descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Dios le estaba dando el plan de salvación a Abraham. Le estaba diciendo, mira, sí, vas a tener un hijo, y ese hijo va a tener hijos, y ese hijo va a tener hijos, y van a seguir teniendo, tu familia va a crecer, pero va a llegar un día a donde va a venir mi hijo, el Hijo de Dios, dentro de tu familia, y él va a nacer, y él va a venir para hacer el plan de salvación. Y en él vamos a encontrar justificación. Un paso más adelante, solamente en él vamos a encontrar justificación. Ahora, Romanos, una vez más, 3:23, dice, todos, aquí está todos. Esta es una palabra muy importante. ¿Cuántos son todos? Pues todos. No hay ninguno que pueda salir de esta palabra. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en Él, que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Y luego este punto muy importante, Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Esa palabra, y solo acepta a los que confían en Jesús. Entonces no es conocer, saber de, no es de leer de, es de aceptar y confiar en Jesús. De allí se recibe la justificación. Tenemos que creer, tenemos que aceptar y tenemos que confiar. El Señor nos recuerda una vez más que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Y ese es el problema que tenemos en el mundo ahora, hermanos. Romanos 3:10, muy importante. No sé si escriben en su Biblia, pero este es un buen versículo de notar. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Nunca ha habido sino el Señor Jesucristo. Y muchas veces podemos entender, podemos oír de otras personas que nos dicen, ¿saben qué? No es cierto, no es cierto. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona buena. Yo no hago cosas malas. Yo no miento. Yo no robo. Yo soy fiel a mi esposa. Yo le doy a los pobres. Yo soy bueno. ¿Por qué el Señor no me va a aceptar? Y así nos miramos. Y luego nos miramos y nos comparamos a otras personas, que es peor. Yo no soy como Él.
Y porque yo no soy tan malo como Él, el Señor me va a aceptar. Y no es cierto. Todo el tiempo vamos a encontrar personas que son peores que nosotros y vamos a encontrar personas que son mejores que nosotros. Así es que todos, no hay un solo justo. Nunca ha habido solamente el Señor Jesucristo, ni siquiera uno. Y por eso el Señor nos manda a su Hijo unigénito. Por eso nos mandó a su Hijo Jesús. Ahora, el hermano Martín acaba de relatar el significado de este día, Día de las Palmas. Y yo me puse a pensar, mira, Abraham ahí estaba hace 2000 años antes, estaba en medio del desierto, estaba tratando de seguir a Dios como él conocía, oyendo la voz de Dios y siguiéndolo, siendo obediente. Y cuando Dios le hablaba, él le creía. Y él le seguía, pase lo que pase. Vamos a leer después en los capítulos que siguen que Abraham obedeció a Dios hasta el último punto. Él puso su fe en Dios sin haber visto el resultado de la promesa. Dios le dijo, esto y esto y esto va a pasar y esto va a pasar y de aquí, de tu familia, y aquí están las estrellas y todo. Y Abraham no llegó a ver eso, pero sin embargo lo creyó. Ahora, vamos adelante, 2000 años. 2000 años después, llega un bebé en un pesebre, el Hijo de Dios. Mandó a su hijo, nació, creció y a los 30 años comenzó su ministerio. Ahora, esta vez, no tienen que imaginarse como Abraham, no tienen que creer solamente sin ver. Ahora Él está aquí. Él está aquí y caminaba por las calles y tocaba a la gente y predicaba y sanaba y hacía milagros, les daba de comer. Los que no se podían sanar, los imposibles, los leprosos, los sanaba. Demostró su poder. No había nada en la tierra que lo podía detener. Él manifestó su poder como Hijo de Dios. Aquí estaba, la gente lo seguía, la gente fue sanada, fue impactada por él. Dios mandó a su Hijo, aquí está. ¿Y saben qué? Al final no lo creyeron. Viéndolo, mirándolo, tocándolo, hablando con él, comiendo con él, oyendo su mensaje, no lo creyeron. Abraham creyó sin verlo. Él reconoció la promesa de Dios y lo creyó. Y por eso el Señor lo hizo justo. Cristo Jesús aquí en la tierra, haciendo todo lo que era imposible de hacer. Y cuando sanaba la gente notaban, no sé si han notado en las escrituras, había muchas situaciones donde el Señor sanaba a la gente y luego les decía, no digas nada. No les digas a la gente, nomás vete. No quería que la gente comenzara a tratar de forzosamente levantarlo a ser el rey. Porque ellos estaban viviendo en una vida muy oprimida. Ellos estaban viviendo bajo los romanos, casi como esclavos. Ellos estaban muy deprimidos, muy pobres, no tenían la libertad de vivir libre. Así es que ellos estaban buscando a alguien que los sacara de esa situación. Y cuando miraron el poder de Jesús, ellos pensaban, este es. Quizás Él con todo su poder, quizás con todo lo que Él puede hacer, nos puede salvar de esta situación. Pero Él les decía, no digan, no digan. Y por 3 años Él caminaba por todo Israel, tocando a la gente, hablándoles, sanándoles, ayudándoles, predicando la palabra, diciéndoles la palabra del cielo mismo. No lo que les estaban diciendo los fariseos. Él estaba hablando sencillamente para que ellos puedan entender
a Dios y entender las Escrituras y reconocer quién es Dios. Y luego llegó el día. Su padre, él solamente hacía las cosas de su padre que le decía. Y su padre le decía, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo. Hasta el final. Y en el final, su padre le dijo al hijo, es tiempo. Es tiempo. Es tiempo, hijo, que te declares como el Hijo de Dios. Que te declares como rey que ha venido para rescatar a los oprimidos. Así es que en este día, en el Día de Palmas, obedeciendo a su padre, como leyó el pastor la Escritura, llegó al punto a donde le dice a los discípulos, vayan y suelten ese burrito, lo voy a usar y vamos a ir a Jerusalén. Los discípulos sabían que era una cosa que a donde podía pasar muchas malas cosas, porque los fariseos lo estaban buscando. Los fariseos nomás lo querían agarrar y ponerlo en la cárcel, y los discípulos temían a los fariseos. Pero el Señor, obedeciendo a su Padre, les dijo, vayan por ese burro. La profecía, como dice el hermano pastor, viene de Zacarías. Aquí se están completando muchas profecías a donde Cristo ahora está terminando su ministerio. Dice Zacarías 9:9, alégrate, bella ciudad de Jerusalén. Noten que Zacarías no está en Jerusalén. Él está diciéndoles, Jerusalén, alégrate, bella ciudad, ya tu rey viene hacia ti montado sobre un burrito. Es humilde, pero justo. Ahí está la palabra. Es humilde, pero justo y viene a darte la victoria. Zacarías reconocía que esto iba a pasar y noten que era un burrito. Yo me puse a pensar, un burrito, ¿por qué un burrito? ¿Por qué un burrito? Porque los reyes en esos días no van a ver a César caminando en un burrito. No van a ver a Pilato caminando en un burrito. Los reyes caminan en caballo. Ese es el animal del rey. Pero Zacarías, hace 400 años, dice, no, va a ser un burrito. Por eso, hermanos, la Biblia es exacta, es perfecta. Y exactamente lo que dice es exactamente lo que hizo el Hijo de Dios. Fueron y buscaron ese burrito a donde nadie se había montado. Así es que francamente, yo estaba estudiando este pasaje, estaba estudiando y no podía seguir hasta que contestara esa pregunta del burrito. Me molestaba. Así es que comencé a estudiar, comencé a buscarle, comencé a leer a otros teólogos hasta que me encontré con un ¿cómo se dice? Un maestro de los judíos, un rabí. Y él dice, los reyes en esos días entraban a la ciudad montado en un burrito cuando era tiempo de paz. Pero cuando era tiempo de guerra, se montaban en un caballo. Muy interesante, hermanos. Cristo venía, dice la Escritura, humilde, pero justo, en tiempo de paz. Él venía no a hacer guerra, Él venía a traer paz. Y en ese burrito estaba montando. Pero la siguiente vez que venga, no va a venir en un burrito. Dice Revelación que se va a montar en un caballo blanco. Un caballo blanco. Y esa vez sí va a haber guerra.
Él es el Rey de Reyes. Ahorita en un burrito. Noten otra cosa, que ellos estaban diciendo a la gente, cuando él caminaba en el burro, la gente tomaba palmas, que es un significado de excelencia, de ganar. No sé, en las Olimpiadas tienen sus palmas, que es una corona hecha de palmas. En esos días la palma era una indicación a donde había éxito. Y la gente ponía las palmas, ponían su ropa debajo a donde pasaba el burro y comenzaron a gritar. Comenzaron a gritar, Hosana al Hijo de David. Estaba leyendo eso y estaba pensando, Hosana, Hosana. ¿Quién será Hosana? Hosana, a lo mejor decía Susana. Hosana. ¿Qué quiere decir Hosana? Así es que me puse una vez más, esta vez fui al rabí primero. Hosana en esos días quería decir, sálvanos. Oh, sálvanos, decían Hosana. Este es el rey que nos va a salvar. Estaban diciendo las palabras correctas. Sálvanos. Y luego decían, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ellos ya mero llegaban. Sálvanos, querían decir. El problema era que ellos estaban pensando que este rey que venía, que había sanado, que había hecho todos esos milagros, que había levantado los muertos de la muerte, los iba a salvar de los romanos. Ellos estaban pensando, aquí está nuestra chance. Este es el que va a venir y va a quitar todos esos mentirosos romanos, todos esos romanos condenados, y los va a sacar de aquí y nos va a dar nuestra ciudad para atrás, Jerusalén, y él se va a sentar en el trono y él va a ser el rey y nosotros vamos a poder vivir en paz. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que eso es lo que estaba pasando aquí. Querían tomar este humano, este rey, y lo querían resolver problemas humanos. Pero Dios lo había mandado para otras cosas mucho más grandes, mucho más importantes. Cristo Jesús vino a reconciliar, a encontrar lo que se había perdido, a traer justicia a la humanidad. Y ellos no podían ver eso. Sabemos eso por lo que pasó después. Este día, Día de las Palmas, los judíos, lo que ellos estaban haciendo, otra cosa interesante del rabí. Ellos, en el mismo tiempo que Cristo estaba entrando a Jerusalén, los judíos estaban apartando las ovejas y las cabras que se iban a sacrificar en la Pascua. Ellos estaban escogiendo, porque la escritura es muy específica. Tiene que ser un animal perfecto, que no tenga ninguna mancha. Tenía que ser absolutamente perfecto. Y los estaban apartando todos los perfectos y los estaban poniendo en un lugar a donde los iban a guardar por 4 días antes del sacrificio. Y aquí venía el Cordero de Dios. Perfecto, sin mancha. A darse personalmente para ese sacrificio que iba a pasar en algunos días. Y lo que pasó después de la semana es que entendieron, realizaron que no era su plan. Él no había venido a destrozar a los romanos. Él no venía a hacer pleito con los romanos. Ellos pensaban que él venía a rescatarlos de los romanos y él no vino a eso. Y por eso lo hicieron a un lado.
Dijeron, aquí está otro, como los antes, que vinieron a que son reyes y en realidad no son, así es que para afuera. Así trataron los demás y así lo trataron a él. Dijeron, no vas a hacer lo que esperamos de ti, no vas a salvarnos como necesitamos ser salvos, para afuera. Y lo hicieron un lado. No pudieron entender que él tenía que morir para que ellos mismos puedan ser reconciliados. Ahora, dice la escritura, Lucas 17:37, dice, cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y luego noten lo que pasó. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él, dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Esto tenía que pasar. Y el Señor sabía qué tan importante era este día. Siguiendo en versículo 41 nos dice el escritor Lucas, cuando se acercó al ver la ciudad, estaba hablando de Jesús, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oigan el corazón de Dios. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te situarán y te acosarán por todas partes, y te revirarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hace 483 años, otra vez la Biblia muy específica, 483 vino un ángel y le abrió a un profeta que se llamaba Daniel. Y él le relató a Daniel, mira, esto es lo que va a pasar. Cuando el rey diga que es tiempo de comenzar a construir Jerusalén, van a pasar exactamente 483 años. Y en ese día, después de 483 años, el Mesías va a entrar a Jerusalén. Los teólogos han buscado ese pasaje, han contado, han ajustado la variación de los meses, porque nosotros tenemos meses diferentes que ellos tenían meses lunares, nosotros tenemos meses del sol. Hicieron toda la calculación y encontraron que ese día era el día específico, Día de las Palmas, cumpliendo la profecía que Daniel había escrito. Por eso el Señor Padre le dijo a Jesús, es tiempo, este es el día. Las cabras separadas, las ovejas separadas, vino el Hijo de Dios en el mero día. Y el Señor aquí nos está haciendo, si tú también hubieras sabido de este día lo que conduce a la paz. Y no quisieron. Pasaron algunos días. Ustedes saben la historia, no se las voy a relatar. Pero el viernes a las 3 de la tarde, crucificaron a Cristo Jesús. ¿Saben lo que estaban haciendo los judíos? Ellos estaban tomando
esos animales, esas ovejas y esas cabras que habían apartado y las comenzaron a sacrificar. Ellos estaban matando a estos animales mientras el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, lo estaban crucificando. Interesante. Y el Señor clavado en la cruz, sabiendo todo lo que había pasado, todo lo que Él había pasado, el sufrimiento que había pasado, Él clavado en la cruz, ya no tenía fuerza, tenía pocas palabras que relatar, pero dijo unas palabras muy importantes. Y yo me imagino con el único fuerza que él tenía, se levantó, se empujó para arriba en esa cruz y clamó hasta el cielo: se ha completado. Se ha completado el plan de salvación. Y por este sacrificio, usted y yo podemos ser justos delante del Padre. Dice la Escritura que el mundo se oscureció, el sol escondió su brillanza, la tierra tembló. Y en ese momento, dice, era como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Ahí estaban sacrificando animales y Dios Padre dice: esto ya no se necesita. Ya párenle. Mi Cordero, el Hijo de Dios, ha dado su vida. Ese es el único sacrificio que se necesita y ese es el único que cuenta. Todo se ha cumplido. Por toda la humanidad hay redención, hay justificación, hay reconciliación en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el escritor de Hebreos nos dice: Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Y luego este punto muy importante: Abraham confiaba en el que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construida sobre bases firmes. Esa es la promesa que le había dado el Señor Dios a Abraham. Y en eso, por eso lo pudo creer. Hermanos, sabemos que nosotros somos imperfectos, somos pecadores. No hay nadie que es inocente, no hay nadie que es limpio, no hay nadie que es puro. Pero el Señor escoge por su amor por nosotros a justificarnos, tomar todo lo feo que el mundo nos trae y justificarnos por medio del sacrificio que Él ha dado para con nosotros. La gente en el tiempo, Abraham en el tiempo antiguo, hace 2000 años, oyeron y creyeron. Abraham creyó. Esta gente durante la vida de Cristo lo miraron, ahí estaba con ellos y no quisieron creer. Solo algunos discípulos. La pregunta en esta mañana es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en tu vida? ¿Vas a creer? ¿Vas a recibir la promesa que el Señor nos da por medio de su Hijo unigénito, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que vino y dio su vida? Hoy en día
celebramos la entrada a Jerusalén, pero algunos días vamos a reflejar en el sacrificio que Él ha dado por nosotros. Y la segunda vez que nos congregamos aquí, vamos a celebrar su resurrección. Oremos. A veces somos incrédulos, Padre. Hay algunos aquí que han oído este mensaje muchas veces. Han oído esta historia muchas veces. Han oído el Evangelio, la palabra, muchas veces. Y aquí una vez más, tú la has relatado para nosotros en una manera que se puede entender y que tenemos que hacer algo con esta situación. Tú nos quieres ser justos. Tú diste a tu Hijo para que nosotros podamos ser redimidos. Él sacrificó su vida, vino y murió, tomando los pecados de cada uno en este cuarto y muchos más por todos los siglos. Y Él dio su vida porque tanto nos amaba, para ser reconciliados con Él, para ser reconciliados a ti. Pero sabemos que solamente hay una manera que podemos venir adelante al trono de gracias, y es por medio de Jesucristo, tu Hijo. En esta mañana yo oro por alguna persona que quizás no ha hecho esa decisión, no ha rendido su vida para dártela a ti, reconociendo que tú mereces todo de nosotros. Aunque no tenemos mucho, mereces que nosotros primero creamos en ti, te obedezcamos, rendimos nuestra vida a ti y te demos toda nuestra vida para servirte a ti, porque sabemos que podemos morar contigo para siempre en el cielo. Así es que yo oro por alguna persona que esté aquí, que está quizás pensando en esto, pero no ha hecho la decisión. Quizás esta persona está mirando por el Facebook, por la televisión, quizás oyendo por una grabación. Yo pido por esa persona también. Padre Santo, alcanza estos corazones, alcánzalos, llámalos, invítalos a que ellos puedan conocerte en una manera personal, que ellos no dejen pasar otro día, porque no sabemos si tenemos otro día, pero que no dejen pasar otro día sin rendir sus almas, sus vidas a ti. Si hay alguno en esta mañana que quiere hacer esta decisión, les invito a que vengan adelante, y después del servicio yo voy a estar aquí al frente, a la mano derecha, y yo puedo orar por usted, invitarlo a que conozcan a este Jesús, el Redentor de redentores, el Rey de reyes. Sí va a volver otra vez, pero no va a volver en un burrito. Va a venir con juicio, en una guerra contra los que los opresan, contra las personas que lo ofenden, contra las personas que lo rechazan. Ojalá que no seas tú. Te invito en esta mañana, orando estas cosas en Cristo Jesús. Amén.